Estamos con Sara Jaramillo, quien es la representante para Ecuador de la Organización de Estados Iberoamericanos, y vamos a conversar un poco con ella sobre el trabajo que se está llevando adelante, en particular con la Universidad de las Artes y el Observatorio de Economías y Políticas de la Cultura, de cara al encuentro que vamos a tener la siguiente semana sobre economías de la cultura. Sara, buenos días. Vamos a empezar tal vez por la parte personal. Queremos conocerte un poquito. Si te digo un museo, ¿qué se te viene a la mente? El Museo del Alabado. Del Alabado, aquí en el centro de Quito. ¿Por qué? En realidad creo que es un tema de la primera impresión. Cuando entré me encantó, me pareció un espacio muy acogedor y me conmovió. Entonces, a pesar, puede que haya otras connotaciones, qué sé yo, pero para mí es como el favorito. Perfecto, la Casa del Alabado. ¿Un libro que hayas leído recientemente? El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. ¿Y por qué lo mencionas? Porque es el padre de la logoterapia y me gusta mucho, estoy tratando de estudiar un poco qué es lo que nos mueve al ser humano. Y entonces de eso se trata la logoterapia. Perfecto. Un artista ecuatoriano que a tu juicio ha estado un poco invisibilizado, que no se lo conoce lo suficiente. Bueno, voy a hacer una cuña para casa. Claro. Es Luis Salvador Jaramillo, es escritor de literatura fantástica, es mi hermano. Y recientemente recibió justamente un premio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus obras. Qué chévere, es lojano él. Es lojano. Ya, y vive y trabaja en Loja. Exactamente. Qué bien, bueno. Y por último, un patrimonio ecuatoriano que a tu criterio todos deberíamos conocer. Bueno, es difícil esa pregunta, elegir. Yo creo que como patrimonio natural, obviamente las Islas Galápagos, porque necesitamos conocer lo que queremos conservar. Y también tirando para el sur del país, por ejemplo, las ruinas de Ingapirca. Perfecto. Nos lanzamos mucho a ver lo que hay tal vez en Perú, en otros países, pero tenemos un patrimonio cultural súper valioso. Un poco para irte conociendo en términos de trayectoria, en términos de vida, cuéntanos un poco cuál es esa trayectoria que te ha hecho llegar hoy día a trabajar como representante de la OI para el Ecuador. Bueno, como ya te comentamos, yo soy lojana, nací allá, estudié allá toda la universidad, luego siempre estuve vinculada con el tema de proyectos por mi carrera, soy economista, entonces desde los últimos años de universidad empecé a trabajar en proyectos de desarrollo a través de un centro de desarrollo social de la UTPL, que fue donde estudié. Y luego por temas personales me enamoré, me casé, vine a vivir acá a Quito y estuve trabajando también bastantes años en temas de formación. Formación continua en una red global de aprendizaje para el desarrollo, que era del Banco Mundial, en la que el socio local era la UTPL. Y luego me dediqué a hacer, creo que uno de los mejores trabajos, mamá. Y luego, en el 2010 empecé a trabajar en la Organización de Estados Iberoamericanos como coordinadora de proyectos. Mi rol era un poco ver y hacer sinergias entre todos los proyectos de la organización. Y en el 2018, pues después de ya haber trabajado bastantes años en la OEI, tuve la confianza del nuevo secretario general que asumía en ese año, Mariano Jabonero, quien me designó directora de la organización en el país. Y no todo el mundo sabe qué es la OEI. Cuéntanos un poco de esta organización internacional y cuáles son un poco sus ámbitos de trabajo, cuáles son sus campos de gestión. Bueno, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, es un organismo de cooperación internacional de carácter multilateral para la cooperación entre los países iberoamericanos. Tiene ya 70 años de trayectoria, en realidad 72, y fue formado por la necesidad de los países iberoamericanos de trabajar específicamente en temas como son educación, ciencia y cultura, en el desarrollo de estos países, y no solamente desde una
lógica de cooperación norte-sur, por ejemplo, España, Portugal o Europa con América Latina, sino en una lógica de cooperación entre todos los países. Ese es un valor muy importante desde la organización. ¿Cuáles son nuestros ámbitos de trabajo? Específicamente, educación, ciencia y cultura, de una manera bastante amplia. Y aquí nosotros desde el año más o menos 2010, bueno, obviamente tenemos una larga trayectoria de cooperación, pero desde el año 2010 se vino trabajando con un programa propio de la organización que se llama Metas 2021. Uh-huh. Este programa fue una construcción conjunta entre todos los países que buscaba plantearse metas en conjunto, en común, con respecto a lo que querían que pasara en todos estos países iberoamericanos hasta este año, el año 2021, que es el año de los bicentenarios. Es curioso que las metas de la OEI se plantearon para el 2021 y el 2021 cambiaron muchas cosas por el tema de la pandemia, entre otras. Me imagino que eso replanteó un poquito las metas, tal vez los plazos o las líneas de trabajo de la OEI. Efectivamente, en realidad desde el año 2018 se viene ya trabajando en una especie de alineación de las metas 2021 con los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030, uh-huh. que es la agenda de cooperación que nos mueve en realidad en todo el ámbito internacional y nacional hacia unos objetivos de desarrollo para todos los países, para toda la población. Es así que ahora mismo nosotros en este año estamos cerrando justamente el programa Metas 2021. Yo creo que va a ser muy interesante ver el análisis del informe de todo lo que ha pasado durante estos 10 años, pero a su vez también tenemos un programa de cooperación que se maneja de manera bianual en el que se expresa esta alineación con los objetivos de desarrollo y que tiene que ver con, dentro de cada una de las líneas de educación, ciencia y cultura, maneja líneas estratégicas, por ejemplo, temas estratégicos, que no, al ser una prioridad desde la organización, no son excluyentes de otros. Por ejemplo, está el tema de primera infancia, está educación y formación técnico-profesional, competencias y habilidades para el siglo XXI, que ahora es tan importante justamente para poder manejar enfrentar todas estas situaciones que ya pasan de la incertidumbre hasta el desconcierto total tal vez. Y también otros temas como educación superior también tenemos algunos institutos que trabajan en concordancia con todas las áreas, el Instituto de Educación para la Productividad, el Instituto de Educación para los Derechos Humanos, el Instituto también tenemos un trabajo muy fuerte en bilingüismo, resaltando que la región iberoamericana maneja 2 idiomas, la mayoría de población maneja 2 idiomas, el portugués y el español. Y siempre el portugués ha quedado como un poquito relegado, como decir, la cooperación generalmente y por temas naturales se ha dado más, por ejemplo, entre Portugal y Brasil. ¿Por qué no hacerlo rompiendo esta barrera del lenguaje también con todos los países de una manera más amplia? En ciencia estamos muy comprometidos con lo que es la divulgación científica, uh-huh. Ese es nuestro rol. Y también en cultura, tenemos un programa de cultura que pasa desde lo que es el fortalecimiento e incentivo de las industrias y políticas culturales, de la economía de la cultura, temas de una cátedra iberoamericana que tenemos en derechos de propiedad intelectual, cultural, etcétera. Bueno, es bastante amplio, entonces esto se maneja de manera bianual y se va poniendo ciertos focos en ciertas líneas estratégicas y ciertas metas a cumplir al final de esos 2 años. Uh-huh. Con lo cual, al tener un marco más amplio que es la Agenda 2030, bueno, obviamente estamos trabajando y coordinando y sumándonos a lo que significa el desarrollo de cada país. Justamente en el tema de cultura, tal vez una percepción, pero parecería que se han reforzado, se han fortalecido, se han intensificado las relaciones de la OEI con el Ministerio de Cultura y Patrimonio en estos últimos años. Cuéntanos un poco de esa relación, qué se está trabajando juntos, qué se está llevando adelante, qué se está planteando. El marco de cooperación de la organización responde mucho a lo que son las necesidades de cada país y obviamente cómo apoyar y cómo brindar un acompañamiento por lo menos nosotros como Oficina de Ecuador nos hemos enfocado mucho en cómo dar un acompañamiento en lo que es la construcción
y el fortalecimiento de la política pública que impulsa el Estado ecuatoriano. En este sentido, desde los últimos años sí hemos venido trabajando de manera muy cercana con el Ministerio de Cultura. Son nuestros aliados naturales, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, la CENESID en este caso en el país, para trabajar en diferentes proyectos. ¿Cómo lo hacemos? A través de un apoyo y una asistencia técnica que implica un trabajo coordinado, constante, y se expresa en diferentes convenios de cooperación. En estos años hemos trabajado muchísimo con el Plan Nacional del Libro de la Lectura, en temas de formación de mediaciones de lectura, de mediadores de lectura. También estamos trabajando en temas de memoria social, de patrimonio cultural, un poco apoyando a las unidades desconcentradas que son el MUNA, por ejemplo, y el Archivo Nacional, haciendo cosas que parecen bastante simples, pero tal vez en la función pública resultan un poco complejas, como por ejemplo, poder hacer efectivos los fondos que se reciben desde los fondos CIBER. Los programas CIBER, claro. Museos, cuando se presenta un proyecto, y las cuentas públicas suelen ser realmente complejas para poder recibir pequeños aportes. Entonces la OI ha sido un medio para que esto llegue al país, se ejecute de la mejor manera, y bueno, nosotros nos especializamos, digamos, en hacer este acompañamiento y buscar que se maneje y se ejecute proyectos de una manera eficiente y con total transparencia. Cuando se producen cambios de autoridades, en este caso hay un cambio de gobierno que se acaba de producir en el Ecuador, probablemente hay reprogramación, probablemente se planifiquen, quizás se replanifiquen algunas cosas, haya ciertas modificaciones. ¿Cómo ves tú esto con el nuevo gobierno que se acaba de instalar? ¿Cómo piensan trabajar, tal vez reprogramar, redefinir algunas de las líneas de trabajo? A ver, yo creo que es importante y un poco lo voy a hablar desde el punto de vista de la organización. Es importante tomar lo que sí está bien hecho y poder mantener, o sea, dar un punto de continuidad a lo que sea el trabajo que ha estado bien realizado, y obviamente hacer un enfoque nuevo en vista de todos los desafíos que requiere la dinamización de la cultura en esta etapa pandemia, que todavía no diría yo que estamos en post-pandemia, pero que son otros nuevos desafíos. Uno de los puntos que me parece que es importante que se pueda marcar una línea de continuidad, por ejemplo, son los temas de mediación lectora, porque se ha hecho un trabajo, hablo desde el trabajo coordinado con la OI, un trabajo muy fuerte en lo que es la formación de mediadores de lectura, la creación de tambos de lectura, que son espacios no convencionales para incentivar la lectura en el país, y que trabaja con una serie de públicos muy amplia, desde niños, jóvenes, adultos, ancianos, inclusive con personas con enfermedades mentales. Están en hospitales, estamos en parques, en museos, etcétera, y que aún en la pandemia y con las restricciones que se han dado, han seguido dando un servicio súper valioso, que no solamente es el tema del incentivo a la lectura en sí, sino de un acompañamiento que se vuelve hasta un acompañamiento emocional en estos tiempos tan difíciles. Por supuesto. Los resultados han sido muy valiosos, se han hecho trabajos de cooperación además y de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Educación para la formación de docentes, maestros que están en el aula y que pueden hacer estas dinámicas y este trabajo de incentivar a la lectura dentro de sus aulas, a sus estudiantes. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque los índices y los indicadores de comprensión lectora en el país son súper bajos, son realmente preocupantes, y no solamente en niños, sino también en adultos. Si tú revisas los diferentes estudios del Banco Mundial e inclusive algunas publicaciones sacadas por el INEVAL, estos índices son realmente alarmantes, y hay que trabajar la lectura, empezar haciendo un enlace, la lectura no como un castigo, sino como un tema que pueda ser realmente posiblemente desde el hobby, de una lectura por placer, pero eso abre la puerta a muchas cosas, como incentivar también el pensamiento crítico y, otros temas. Otra línea que se debe trabajar muy fuerte es en una especie de un incentivo y un trabajo con
quienes hacen la cultura. Estamos hablando con artistas, etcétera, con gestores culturales que también trabajan en esta área, porque ha sido una de las áreas más golpeadas por la pandemia, no solamente en el Ecuador, a nivel mundial. Dentro de poco la organización va a publicar un estudio que se ha hecho a nivel regional sobre cómo el COVID ha afectado al sector cultura en toda Iberoamérica. Lo estamos haciendo con la UNESCO, con el BID. Se hizo para el Mercosur, pero participa Ecuador. Y los índices son realmente preocupantes. Entonces se tiene que hacer un trabajo de incentivo también para un poco revalorizar lo que es la cultura. No dejar de verla como algo accesorio, como algo de lujo, como algo que puede dejarse de lado, que puede recortarse, sino que es un derecho humano. Nosotros estamos viendo que la OI también tiene un trabajo fuerte, ya lo topaste un poquito con el tema de educación, pero pensando en esto de la pospandemia, pensando en esto de la recuperación del sector, ¿de qué manera se pueden vincular los dos campos, ¿no? El cultural y el educativo, en este escenario que esperamos que sea pronto, que es el de la pospandemia? Bueno, yo creo firmemente en que realmente el arte y la cultura son mecanismos súper valiosos de sanación. Así es. De sanación no solamente de manera del individuo, sino de la sociedad. ¿Y qué es lo que nos deja la pandemia? E inclusive nos vamos un poquito más atrás, lo que pasó antes de la pandemia, los episodios de octubre, los episodios que ocurrieron aquí en Ecuador, otros episodios en países vecinos, nos dejaron realmente con un tejido social muy afectado. En un punto de tal vez no reconocernos como compatriotas como tal, sino vernos solamente desde nuestro espacio y no vernos como sociedad. La cultura, el arte tiene esta capacidad y nosotros siempre hemos venido trabajando e insistiendo en que se debe hablar de la educación artística, pero no la educación artística que hemos conocido tal vez muchos en las aulas, la hora a la semana de la manualidad. Claro. Sino realmente trabajar en el arte, con la cultura, con los niños, con los jóvenes en las escuelas, primero para que en este tiempo de pandemia, de pospandemia, realmente se vuelva un espacio de sanación, un espacio de crecimiento, un espacio en el que se pueda crear resiliencia de este proceso que nos está dejando afectados muchísimo a todos, sobre todo a los niños y a los jóvenes y a los docentes. Todo lo que han tenido que pasar y a lo que han tenido que adaptarse, y obviamente no es sano, por ejemplo, para nuestros niños y jóvenes, para los que tienen la posibilidad de estar sentado tantas horas frente a un computador sin una relación personal, y también para los sectores en los que no existe conectividad, porque lo que se está viendo y lo que va a pasar es que vamos a ver unas brechas mucho más pronunciadas, una pérdida en el sector educativo, que tiene que ver con todos estos niños, estos jóvenes que no van a retornar y que posible van a retornar tal vez no solamente con pérdidas de aprendizaje, sino con muchas pérdidas humanas, emocionales. Ahí es donde entra este trabajo coordinado. No puede haber un trabajo paralelo, por ejemplo, entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación en estos temas. Tiene que haber un trabajo coordinado para hacer realmente de la educación artística un espacio en el que se pueda desarrollar una serie de cosas. Ahí hay muchos programas, por ejemplo, de STEAM con la A, de trabajos hace poco nosotros realizamos un encuentro de educación artística y buenas prácticas en el que se evidenciaba y se habló mucho de esto, de cómo el arte realmente entra con la educación para poder superar brechas, para poder abrir espacios, para poder generar resiliencia y esta reconstrucción que te digo del tejido social, que ahora mismo cuando nos volvemos a ver y tengamos toda la libertad de salir, vamos a ver qué ha pasado. Ya no dejar de cuidarnos en una especie de burbuja como personas, sino también empezar a ver bien nuestro rol en medio de la sociedad. En la Semana del Encuentro va a haber varios espacios donde se reflexione sobre esta relación tan compleja entre la cultura, la educación y como tú dices, la sanación del tejido social. Vamos a entrar a la última parte de la entrevista, que tiene que ver con
más específicamente con el trabajo que ha venido desarrollando la OI con la UARTES y en particular con el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura. Queríamos que nos cuentes un poco, se está cumpliendo el primer año de esta relación, el primer año de existencia del observatorio. Queríamos preguntarte, la OI ha desarrollado en estos años una línea de cooperación con la UARTES. ¿Cómo ves tú a esta institución, que finalmente es una institución joven? ¿Cómo le has visto ya trabajando con ella, con la UARTES, con el observatorio? ¿Qué piensas de cómo ha ido madurando institucionalmente la UARTES? Bueno, la relación entre la organización y la UARTES en realidad va más allá de este último año del observatorio. Claro. Son varios años de trabajo en los que hemos visto una evolución muy positiva en el sentido de el espíritu que tiene en este momento la Universidad de las Artes. Como todos sabemos, su origen nació como una universidad emblemática, lo cual obviamente es como nacer con una estrella, pero que luego esta estrella se volvió de alguna manera en un prejuicio en cierto momento. Pero ha sido muy valioso ver cómo esto ha sido superado y cómo se ha ido creando una identidad de la Universidad de las Artes a partir de sus estudiantes, a partir de sus docentes y a partir de su cuerpo directivo. Ese es el proyecto que nosotros hemos apoyado, el proyecto que va para el beneficio de las artes y la cultura en el país a través de la formación de estos jóvenes que son los estudiantes de la Universidad de las Artes. Y así venimos trabajando en algunos temas ya desde hace varios años. Nos subimos, digamos, a este proyecto del observatorio cuando nos invitaron a participar porque nos pareció importantísimo tener un espacio desde la academia para hablar y para analizar lo que está pasando en la cultura en el país, lo que está pasando con las políticas culturales, con la economía de la cultura en el país, más allá de la opinión, más allá de la simple crítica o desde tal vez la trinchera de los que defienden. En realidad un espacio en donde se pueda hacer este análisis, en donde se convoque a académicos, a personas que trabajan en el sector cultural, a conversar y hacer un espacio propositivo. Y bueno, ha sido también muy interesante ver cómo la Universidad de las Artes ha ido tomando un posicionamiento muy importante en temas que no son solamente a nivel local, en temas de arte y cultura, sino a nivel iberoamericano, tomando el liderazgo para hablar de temas como los indicadores o la acreditación de las universidades de artes en la región, temas de calidad de la educación superior en artes. Así que, bueno, ha sido ver una evolución realmente interesante y que esperamos que siga continuando y obviamente es nuestro interés seguir trabajando. Para nosotros es un socio estratégico en el país para hablar de estos temas, para hablar de cómo efectivamente se tiene que hacer un trabajo en la formación para que siempre se ha hablado mucho de la profesionalización de las personas que trabajan en la cultura, de los artistas, y ahora mismo ya podemos hacer este enlace entre la academia y realmente el arte en el país. Perfecto, y específicamente en el tema del observatorio, porque, a ver, nace la UARTES, luego se genera el ILIA, que es el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, y ahí, por iniciativa de algunos de los docentes y autoridades de la universidad, se piensa en un observatorio. Se lo piensa, como tú dices, no desde la opinión o la postura, sino desde desarrollar herramientas de datos, diagnósticos un poco más objetivos de procesos, de dinámicas del sector. ¿Cómo lo ves tú a ese observatorio que está cumpliendo un año y que tal vez hayan algunos otros ámbitos, algunas otras cosas que tú piensas que podría el observatorio regresar a ver? Bueno, el trabajo del observatorio, siendo tan joven, teniendo apenas un año, es muy valioso. Ya se han hecho varias publicaciones, ya se ha hecho una publicación de estudios, ahora mismo en el marco del encuentro se va a hacer otra. Se ha estado trabajando en estudios a nivel nacional para conocer de primera mano también la afectación, cómo ha afectado el COVID al sector cultural en el país. Y creo que
Además, hay unos objetivos más amplios que de alguna manera se vieron tal vez un poco demorados con respecto en el momento de la pandemia, que es el trabajo con otras universidades también a nivel local, que es cómo hacer que este observatorio, obviamente es un observatorio local, también tenga pueda hablar de temas más amplios, más regionales también, y además más bien utilizar toda esta información que existe en el sistema para realmente ver qué es lo que pasa y analizar realmente cuál es el aporte, en este caso, de la cultura, por ejemplo, al país. Más allá de decir, a veces pensamos que la cultura es muy subjetiva y en realidad también tiene un componente muy objetivo y tiene un componente de aporte a lo que es, si es que hablamos en este momento el tema principal, la economía, la reactivación tiene un papel preponderante en estos temas. Y creo que el observatorio es este espacio en el que se puede conversar de una manera totalmente neutral de estos temas, en donde se puede convocar a una multitud de actores del sector público, privado, academia, locales, internacionales, para poder trabajar en propuestas que sean de beneficio para el país. Justamente esa es la intención de esta semana. Es un encuentro en el que se pretende abrir a distintas voces, a distintas visiones, a distintas posturas, todas relacionadas con estos temas que venimos topando. ¿Qué expectativas tú crees que se le puede, que puede tener esta semana de encuentro? ¿Qué cosas crees tú que podrían generarse en este espacio como para enriquecer el debate, enriquecer el conocimiento que tenemos que tener de nuestra economía, de nuestro sector, de nuestros procesos y dinámicas dentro de la cultura y las artes en el Ecuador? Bueno, conociendo la agenda que se va a dar y cómo se trató de priorizar justamente este debate de lo que está pasando, no solamente en el Ecuador como por dentro, sino también de su espacio, de cómo está, qué es lo que está pasando en su entorno, en Latinoamérica, en Iberoamérica. Yo creo que tengo altas expectativas, no es que creo, sino que tengo altas expectativas, porque hemos buscado a expositores, a personas que van a participar, que de muy alto nivel, que han trabajado en diferentes estudios, que son referentes en el tema y que nos van a dar una visión no solamente a nivel local, no solamente de lo que está pasando en el Ecuador, de lo que se puede pensar en el Ecuador, sino de lo que está pasando en la región, de lo que posiblemente va a pasar en la región y qué es lo que se debería impulsar. Impulsar pensándonos en un mundo tan globalizado que no podemos tomar decisiones que vayan también muy alejadas de lo que se tiene de los objetivos más bien regionales. Aquí hay que tomar en cuenta que sigue muy vigente, por ejemplo, la Carta Cultural Iberoamericana, que es el referente en el tema, digamos que es nuestra carta de navegación en temas de cultura para la Organización de Estados Iberoamericanos, que ahora mismo, este año cumple ya 15 años, y se va a hacer un evento también en el mes de noviembre para conmemorar este tema y para hablar de que sigue estando vigente. Aquí se habla de estos temas, se habla de cómo la política debe apoyar, debe acompañar los procesos de crecimiento del sector cultural, cómo más allá de estos términos de economía naranja que a veces no son muy bienvenidos, cómo realmente se tiene que trabajar desde todos los sectores, y aquí nosotros somos solamente un componente de la cooperación, pero como este trabajo coordinado con academia, con sector privado, sector público, realmente puede dar muchísimos frutos que van a hacer que la recuperación de este sector post pandemia sea eficiente y además tal vez supere nuestras expectativas. Pero si no y creo que lo que hay que poner en esta mesa es qué es lo que se necesita. Más allá de hablar solamente capaz de incentivos económicos o qué sé yo, ¿qué se necesita para que se reactive el sector? ¿Qué podemos hacer? Y cómo ubicarnos en este mapa internacional también. Perfecto, Sara. Te agradezco muchísimo. Yo creo que con una red como la que se está tejiendo entre distintas instituciones, la Universidad de las Artes, a través del ILIA, el Observatorio, la OEI, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y todas las otras instituciones y asociaciones y colectivos que se están incorporando a esta semana de debates, de reflexión,
yo creo que sí podemos tener las mejores expectativas y los mejores augurios para esta semana. Te agradezco muchísimo por esta entrevista. Muchas gracias a ti y nada, terminar invitando a que se sumen a este encuentro. En realidad es una semana que se ha buscado una agenda para que todos podamos asistir. Y es una semana en la que se va a hablar de muchos temas muy valiosos y en la que se van a ver también datos y los resultados de análisis hechos en el país. Perfecto, muchas gracias.